Entonces, miren, hoy vamos a ver este tema que es, digamos que conceptualmente como el último tema del curso, pero que realmente esto está dentro de la parte de ecuaciones lineales, es ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a ver un poco de sistemas de ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales, de primer orden. Cuando se habla de primer orden quiere decir que las derivadas que aparecen son derivadas de primer orden, aunque el sistema puede ser de dimensión n, porque puede tener n ecuaciones. ¿Está bien? N ecuaciones. Voy a empezar a ver un poco, muy rápidamente, ya les he hablado mucho de esto, de ejemplos donde aparecen los sistemas de ecuaciones, no ecuaciones propiamente, sino sistemas de ecuaciones. Ejemplos, algunos ejemplos donde aparecen sistemas de ecuaciones. Ya de esto hemos hablado, sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿cómo aparecen de manera natural los sistemas de ecuaciones? Cuando se reduce el orden de las derivadas en las ecuaciones de orden superior. O sea, uno es, aparecen los sistemas cuando se reduce el orden de la derivada en las ecuaciones de orden superior. Y esto puede parecer un poquito artificial desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico a veces es muy importante. Y además, desde el punto de vista teórico, el reducir una ecuación a un sistema permite aplicar otros métodos para resolver la ecuación. A veces es preferible pasar al sistema, resolver el sistema y después se retorna a la ecuación. ¿Está bien? Entonces, ecuaciones de orden superior. Bien. Por ejemplo, un ejemplo importante es, por ejemplo, la ecuación del sistema masa-resorte con amortiguamiento para el caso de oscilaciones pequeñas, que se llaman cuando los desplazamientos y las velocidades son pequeñas, que en ese caso se reduce a un sistema de una ecuación de segundo orden, que es mx segunda en t más alfa x punto en t más beta x en t igual a f en t, donde f es la acción externa, ¿bien? Es el forzamiento externo, m es la masa de la partícula, alfa es el coeficiente de fricción, beta es el coeficiente de elasticidad, ¿bien? Del resorte. Un sistema masa-resorte con amortiguamiento. El amortiguamiento tiene que ver con la fricción, ¿bien? Entonces, en un sistema de este tipo a veces es conveniente reducirlo, en una ecuación de ese tipo, a veces es conveniente reducirlo a un sistema haciendo el cambio x punto en t igual a 20, y en este caso tiene mucho sentido porque x representa desplazamiento y v representa velocidad. Entonces se da un sistema en desplazamiento y velocidad en lugar de dar una ecuación en el desplazamiento solamente. ¿Está bien? Y en ese caso, si uno tiene esto, uno dice, bueno, entonces tengo realmente dos ecuaciones. Si quieren, voy a llamarle y para que sea más, pero es la velocidad. Y en t sería velocidad, si x denota desplazamiento. X en t es el desplazamiento de la masa con respecto a la posición de equilibrio. Bien, si va en una dirección, si va en la dirección de elongación, generalmente se supone positiva. Si va en la si se contrae, se supone negativa, ¿no? Da igual, es un problema de cómo uno convenga el sentido. Pero eso es lo que denota x punto en t. Está el resorte en equilibrio y a partir de ahí empieza a desplazarse, ¿no?
cuando está oscilando y cuando, y cuando se desplaza de la posición de equilibrio y en un instante t llegó aquí abajo, se mide la distancia que hay del punto donde está a donde estaba en la posición de equilibrio y eso es x en t, para cada instante de tiempo t. ¿Bien? Entonces, si hacemos ese cambio, entonces el sistema queda, fíjense, queda x punto en t igual a y en t, ya eso de por sí, el cambio de variable de por sí es una ecuación. Es una relación entre las variables x y y, ¿sabe? Y sus derivadas. Y la otra sería, de aquí sale que m por la segunda derivada de x, pero la segunda derivada de x es la primera derivada de y, entonces aparece m por y punto en t más alfa por x punto, pero x punto es y, más beta por xt igual a f en t. ¿Bien? Podemos dividir todo por m y entonces esta es la segunda ecuación. O sea, dividimos todo por m y todo esto lo pasamos al otro a la derecha y lo que me queda es una ecuación de la forma x punto en t, un sistema de la forma igual a y en t, y aquí me queda y punto en t igual a menos alfa sobre m y en t, vamos a ponerlo con así para que esté la x primero, aquí sería 0xt más y en t, y aquí quedaría menos beta xt, ¿ves? Este término lo paso restando al otro lado, este también lo paso restando, menos alfa y en t más f en t. ¿Está bien? ¿Qué? Menos alfa sobre m, menos beta sobre m y menos alfa sobre m, y menos f sobre m. ¿Está bien? Y queda ya una expresión de la forma, la derivada de x igual a algo, a una relación lineal entre x y y. Lo único que aquí x no aparece porque el coeficiente de x es 0. ¿Está claro? Y aquí igual es una relación, una combinación entre x y un término independiente. En general, una generalización de esto sería algo de esta forma, x punto en t, y los coeficientes no tienen por qué ser constantes, pueden ser variables, podría ser algo de la forma a en t por x en t más b en t por y en t más, y le voy a poner aquí f en t, le pongo el f de este lado, igual nada más que para ponerle g a la otra, y la otra sería y punto en t igual a c en t, x en t, más d en t, y en t, más g en t, y esa es una forma general de un sistema de aquel tipo. En aquel caso los coeficientes son constantes, el a es 0, el a en t es 0, el b en t es constante igual a 1, el f es constante igual a 0, en aquel caso, allí el c es menos beta sobre m constante, el d en t es menos alfa sobre m constante y el g es la f sobre m. ¿Ya? Ese es. Entonces, eso es una formulación general y esto es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales porque los términos aquí, todos los términos que aparecen a la derecha de x punto y y punto son términos lineales con respecto a x y y. Quiere decir, la parte que depende de x y de y es lineal, en el sentido de que si en lugar de x yo sustituyo x1 más x2, o en lugar de y sustituyo y1 más y2, pues lo que me va a quedar es toda esta expresión en x1 y y1 más todo eso mismo en x2 y y2. ¿Está claro? Por eso es que es lineal en x y en y. Igual que si en lugar de x pongo lambda por x y en lugar de y pongo lambda por y, el lambda sale de aquí y me queda lambda multiplicado por la misma expresión en x y en y. ¿Está claro? Por eso es que se dice que es un sistema de ecuaciones lineales de primer orden en dimensión 2, en ese caso. Bien. La forma general, entonces, de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, en dimensión n, tendría entonces en ese caso un vector de funciones desconocidas, x1 en t hasta xn en t,
Y con respecto a cada una de las componentes del vector tengo una ecuación de ese mismo tipo. O sea, tengo una ecuación de x1 de t igual a su 1 en t por x1 más a su 1, 2 por x2 más a sub 1n por xn más f sub 1 en t. Sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería de x2 de t igual a sub 2, 1 en t x1 más a sub 2, 2 en t por x2, así hasta a sub 2 n en t por xn más f sub 2. Y así sucesivamente hasta la última ecuación, que sería la ecuación para xn de xn de t igual a n1 en t por x1 más a n2 en t por x2 más a nn en t por xn más f sub n en t. ¿Está bien? Y ese es, en general, un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales de primer orden de dimensión n. Bien, se dice que el sistema es homogéneo. El sistema es homogéneo si todos, es importante, todas las funciones f sub i en t son idénticamente nulas, con i desde 1 hasta n. Bien, si todas son idénticamente nulas, se dice que el sistema es homogéneo de orden n. Bien, si al menos una de ellas es distinta de 0, al menos una, no tiene que ser que todas sean distintas de 0. Si al menos una es distinta de 0, si al menos una de las fi en t es distinta de la función idénticamente nula, se dice que el sistema es no homogéneo. ¿Está bien? Se dice que el sistema es no homogéneo. Bien. Y se dice que el sistema tiene coeficientes constantes cuando todas las funciones a sub i, j en t son constantes. Se dice que el sistema tiene coeficientes constantes si todas las funciones a sub i, j en t, todas esas que están multiplicando a los xi, son constantes. ¿A ver? Entonces, lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente es el caso de, vamos a ver, fundamentalmente, veremos sistemas lineales de primer orden de dimensión 2 para ejemplificar lo que pasa, y vamos a ver qué de lo que estamos haciendo se puede generalizar y cómo a dimensión mayor. Lo mismo que hicimos con las ecuaciones, por eso lo hicimos en dimensión 2, para no hacer la teoría general, porque les voy a llenar la cabeza de humo y total no van a ver realmente de qué se trata. Entonces así lo ven claramente y está claro más o menos cómo se generalizan las cosas. El otro día alguien me preguntaba, aquel joven, de que si de lo que habíamos visto en el curso, de otras cosas que pueden verse. Miren, la teoría de las ecuaciones diferenciales es uno de los motores fundamentales de la matemática y del análisis en general.
Quiere decir que muchísimas cosas giran alrededor de eso. Y una cantidad de cosas hechas alrededor de esto gigantescas. O sea, se hacen estudios a veces de una ecuación y eso hay miles de artículos escritos sobre ella, decenas, centenas de libros escritos. O sea, y sobre un solo tipo de ecuación. Por ejemplo, ¿cuánto se ha escrito sobre la ecuación de Korteweg-de Vries, que es una ecuación ordinaria? Se puede ver también como una ecuación en derivadas parciales. Es una ecuación que describe cómo se propagan las ondas superficiales en aguas poco profundas. En aguas poco profundas, cómo se propagan las ondas superficiales. Eso es lo que da la ecuación de Korteweg-de Vries. Y entonces hay una cantidad de hidrodinámica escrita alrededor del modelo de Korteweg-de Vries tremenda. Y ya les expliqué alrededor de las ecuaciones que salen en los métodos de la física matemática, lo que se llaman los métodos de la física matemática, todas las ecuaciones que dan lugar a las funciones especiales de la física matemática. Es un mundo de cosas lo que hay escrita. Y en cuanto a teoría general, este curso es un curso básico pero completo. Es un curso básico completo de cuáles son las definiciones importantes, cuáles son los modelos más importantes básicos, modelos con ecuaciones de primer orden, qué se puede decir, qué cosas se pueden decir acerca de las ecuaciones y los sistemas lineales. Y hemos visto algunas cosas que son importantísimas en la práctica, por ejemplo, el análisis un poco de la línea de fase. Cuando ya uno se mete en sistemas, entonces aparece lo que se llama el análisis del espacio de fase, que ya es otra cosa, es precisamente ver, por eso es importante a veces escribir los sistemas en esta forma, porque el espacio de fase, en ese caso, es un espacio de las variables X y Y, donde se describe el comportamiento de las soluciones de ese sistema, considerando el tiempo como un parámetro. Y para cada instante de tiempo t, entonces hay una posición, las soluciones definen una posición en el espacio de fase XY. Esa posición dice, en el instante de tiempo t, este punto es el punto xt, y en t. O sea, aquí sé que la posición de la partícula está a esta distancia del equilibrio, y la velocidad es una velocidad positiva que tiene esta magnitud. ¿Está claro? Es lo que quiere decir esa posición. Y entonces el estudio de cómo se comportan estas curvas en el espacio de fase, las curvas solución de esos sistemas en el espacio de fase, cómo son, que no tienen que ser funciones, o sea, ya son curvas que pueden ser periódicas, además también. El comportamiento de ellas da una información importantísima sobre el comportamiento del sistema que se está modelando. Entonces, eso, y de la misma forma que la línea de fase para las ecuaciones de primer orden daba muchísima información, pues para las ecuaciones, para los sistemas de ecuaciones, el espacio de fase da mucha información. Lo que pasa es que el espacio de fase para sistemas de dimensión 2 se dibuja en el plano, para sistemas de dimensión 3 se dibuja en el espacio, para sistemas de dimensión n se dibujaría en Rn y ya no lo podemos visualizar, y es tratar de extraer conclusiones de cómo se imagina uno que tienen que ser las superficies, porque en ese caso no son curvas, hay curvas y hay superficies también que tienen propiedades importantes en ese espacio, cómo eso tiene implicaciones en el comportamiento del sistema, ya son cosas muchísimo más complicadas. ¿Está bien? Entonces, bueno. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros en esencia, y vamos a ver cómo estas cosas, se pueden generalizar de alguna forma. Fíjense que aún en este caso tan simple del movimiento de una partícula,
es un problema bastante complicado. Si uno supone que las partículas se están moviendo en tres dimensiones, en el espacio, está moviendo la partícula, o sea, la trayectoria es una curva, pero en el espacio no es una curva. En este caso, en el caso que vimos aquí, la trayectoria va en una sola dirección. No quiere decir que sea en dirección de una red, puede ir para adelante y para atrás, porque eso es lo que hace el movimiento de la masa con el péndulo, con la masa con el resorte y con amortiguamiento. O sea, el movimiento va en una sola dirección. Pero el movimiento puede ir en dos direcciones o puede ir en tres direcciones, y eso depende de que realmente la segunda ley de Newton, escrita en la forma más simple, dice que la masa por la aceleración de la partícula, que es la segunda derivada del vector de posición de la partícula con respecto al tiempo, es la resultante de todas las fuerzas, que es un vector que actúa sobre la partícula. Y esas fuerzas pueden variar con el tiempo, pueden variar con la posición, y pueden variar con la derivada, vamos a ponerlo así, puntito aquí, de la posición, que es la velocidad. Pueden depender de todo eso. Bien, y entonces esto da lugar a sistemas. Ahora, porque yo puedo decir, bien, voy a considerar que R en T es un vector, que es el vector que tiene como coordenadas xt, y en t, z en t. Y entonces voy a hacer R punto en T, que es este vector, es el vector velocidad. Es el vector velocidad. O sea, ¿cómo se define la derivada de R en T? Como el vector evaluado en T más H menos el vector en T dividido por H, cada una componente por componente. O sea, este vector es precisamente el vector X' o X punto, como quieran ponerle en T, Y' en T, Z' en T, es este vector, ¿está bien? Y entonces esto se escribiría de esta forma: masa por la segunda derivada de X en T con respecto a T, suponiendo que la F es también un vector que tiene tres componentes, una componente en la dirección X que depende de T, de R en T y de R' y de la velocidad. Tiene una dirección en la componente Y que también depende de T, de R y de la velocidad, y una dirección en la componente Z que depende de T, de R y de la velocidad, depende de todas estas cosas. Entonces, esta ecuación lo que va a quedar igual a, aquí sería F sub X de T, de R, pero el R voy a escribirlo con todas sus, sería aquí X en T, Y en T, Z en T, ¿no? Y después además X' en T, Y' en T, Z' en T, que son las componentes de R punto. Fíjense, depende ahora de 6 funciones, o sea, de 3 y de sus derivadas. Bien, y aquí quedaría M por la segunda derivada de Y con respecto a T igual a F sub Y igual en T, voy a poner todo esto igual, así. Y después M por la segunda derivada de Z en T sería igual a F sub Z igual en T, y todo esto igualito. ¿Bien? Y quedaría un sistema, pero es un sistema de segundo orden. Si lo queremos llevar a un sistema de primer orden, todavía tengo que introducir cambios. Tengo que decir, voy a llamar X' en T, le voy a llamar, no sé, V, U en T. A Y' en T le voy a llamar V en T. Y a Z' en T le voy a llamar W en T. ¿Bien? Y entonces cada una de estas ecuaciones se separa en dos. ¿Está bien? Cada una se separa en dos. Porque esta de aquí, la primera, ¿cómo sería? Bueno, ya hay una ecuación, ya hay 3 ecuaciones que vienen dadas por esto. O sea, de hecho, el cambio de variables de por sí ya da 3 ecuaciones. Bien, ya tendría primeras 3 ecuaciones, X',
X' en T igual a U en T, Y' en T igual a V en T, Z' en T igual a W en T, ¿bien? Y ahora quedaría la masa por la segunda derivada de X, por la segunda derivada de X es la primera derivada de U, por U' en T igual a F sub X en T, X, Y, Z, U, V y W. ¿Está claro? Porque este es X', Y' y Z'. Y después quedaría la masa por V', sería F sub Y en T, X, Y, Z, U, V y W. Y lo mismo para Z, para la última, W' sería F sub Z en T, X, Y, Z, U, V y W. Y ya para describir la dinámica de una partícula en el espacio, una sola partícula, bajo la acción de un campo de fuerzas, reducirla a un sistema de ecuaciones de primer orden, aparece un sistema de primer orden de dimensión 6 en general. Ya estamos en R6, que ya no se puede visualizar nada. Y además cada una de estas cosas, bueno, puede ser que esta expresión de aquí sea algo del tipo ABT por X más BDT por Y más CDT por Z más algo en T por U más algo por V más algo por W, pero puede ser que estén combinadas, puede ser que sea haya una componente de la fuerza que sea X en T por U en T, o X en T por U en T al cuadrado, o U por V. ¿Se dan cuenta? Depende de la fuerza que esté actuando, las propiedades que tenga la fuerza. Entonces, el sistema no tiene que ser lineal, puede ser un sistema no lineal en general, pero tiene dimensión 6. Y si ahora a mí me interesa estudiar un sistema de dos partículas que se mueven en el espacio, una por aquí y otra por acá, y las partículas no interactúan entre sí, pues tengo dos sistemas de dimensión 6. Pero si las partículas están interactuando, por ejemplo, esto es una partícula cargada y esta es otra partícula cargada y hay una interacción coulombiana entre ellas, pues entonces, como hay una interacción, entonces ya no es independiente el sistema que describe la dinámica de una partícula de la otra, están acoplados los sistemas porque hay fuerzas que generan una partícula sobre la otra y viceversa. Entonces ya aparecen sistemas de dimensión 12 acoplados para dos partículas. Y en general, si tenemos n partículas acopladas, pues tenemos sistemas de dimensión 6 por n acoplados para describir la dinámica de n partículas acopladas. Por eso es tan difícil el estudio de lo que pasa, y se estudia todavía lo que pasa con los sistemas gravitatorios, por ejemplo, el sistema solar. Hay un sol que está atrayendo los planetas y hay fuerzas de atracción y fuerzas de reacción y todo ese tipo de cosas. Cómo se describe la dinámica de todo el sistema y cómo se demuestra que esa dinámica tiene un equilibrio, que es el equilibrio en que vivimos, todos los planetas girando en órbitas casi elípticas alrededor del Sol y tal. ¿Cómo se demuestra, cómo se estudia? Hay muchísimos problemas abiertos todavía en mecánica celeste relacionados con ese tipo de problemas, con esos modelos, ¿está bien? Entonces, hubo muchísimo tiempo abiertos problemas relacionados con la dinámica de tres cuerpos que interactúan entre sí, tres partículas que están interactuando bajo ciertos campos de interacción entre ellos, las cantidades, todas las dinámicas posibles que pueden haber para tres partículas nada más. Bien, ¿sí? El problema de los tres cuerpos es un caso muy particular de esto, es cuando tienes tres partículas que están interactuando. Entonces vas a tener, en principio, 18 ecuaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando hay fuerzas de interacción entre ellas. O sea, si yo me muevo aquí en el espacio y tú te mueves también y tú te mueves independientemente a mí, tú tienes tus 6 ecuaciones y yo las 6 mías que describen mi movimiento. Ahora, si yo te tengo amarrado a ti con una cuerda y de vez en cuando te estoy jalando, pues ya hay una interacción y entonces ya tú no te mueves independientemente de mí. ¿Te das cuenta?
O si cuando tú te acercas a mí de pronto hay algo que te tira, entonces tú vas en tu dinámica y cuando te estás acercando y hay una fuerza que... Entonces todo eso hay que simularlo. Y ya eso son interacciones y las interacciones hacen que se acoplen los modelos. Porque ya hay una fuerza que actúa sobre esta que depende de la dinámica de la otra partícula. Entonces va a depender de algo, o de la posición de la otra partícula, o de la velocidad de la otra partícula, y entonces ese término se agrega aquí. Ya no son solo las fuerzas que actúan directamente sobre él, sino las fuerzas externas que actúan sobre él, sino una fuerza que proviene de la dinámica de la otra partícula. Y entonces se agrega, y por lo tanto ya es un sistema, todo acoplado. Bien, entonces ese es el tipo de cosas que pueden aparecer acá. Otro tipo de ejemplos importantes aparecen en la interacción entre especies. Este era el primero, la mecánica de Newton. El segundo es la interacción entre especies. En interacción entre especies, fíjense, ya aquí se ve que los modelos lineales son modelos muy específicos, son modelos para situaciones muy simples. Generalmente son modelos para desplazamientos y velocidades pequeñitas, los que se pueden describir con sistemas de ecuaciones lineales. Cuando ya pueden haber desplazamientos grandes o velocidades grandes, ya los modelos lineales no funcionan. Y lo mismo ocurre en las dinámicas poblacionales, cuando por ejemplo hay aquí varios modelos importantes. Unos modelos son los que se llaman los modelos presa-depredador, y de estos hay 10.000 variantes. Yo no me voy a meter en esto porque hay toda una rama de las biomatemáticas que se dedica a los modelos de interacción entre especies. Y entonces te explican qué pasa si las dos especies colaboran con respecto a una tercera. Por ejemplo, si hay dos especies que se defienden de una tercera que es el depredador, y estas son presas, pero ellas tienen su forma de defenderse, entonces hay colaboración entre unas y entre las presas para defenderse del depredador, entonces es un modelo. O si las presas también en algún momento atacan al depredador, porque se agrupan y entonces le caen arriba al depredador. Entonces hay muchísimas situaciones, todas las situaciones que se le pueda imaginar. O sea, es muy difícil imaginarse una situación general, muy difícil. Lo más sencillo es que hay una presa y un depredador. Entonces hay un pobrecito que es el que se lo comen y hay otro que es el que come. Lo bueno que tiene, la ventaja que tiene la presa es que en estos modelos se supone que las presas siempre tienen una cantidad de alimentos, ¿cómo se llama?, de sustento infinito, que no se acaba. Pero el único sustento del depredador es la presa. O sea, si la presa desaparece, desaparece el depredador. Y cuando hay pocas presas, el depredador también va en picada porque no tiene alimento. Mientras que si no hubiera depredadores, las presas estarían en el paraíso porque están comiendo y comiendo y comiendo, ¿no? Ese es el principio del sistema presa-depredador. Y entonces se supone que si X en T es, vamos a llamarlo aquí, modelos presa-depredador, así se llama. Depredador. Este modelo fue estudiado primero por dos científicos italianos que se llamaban Lotka y Volterra. Y este Volterra es muy famoso en las ecuaciones diferenciales porque están lo que se llaman las ecuaciones integrales de Volterra y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con los problemas de difusión, de propagación del calor, de difusión de sustancias, de contaminantes, etc. Eso tiene que ver con este señor. Y los modelos presa-depredador, que se dice, supongamos que X en T es la población de presas en el instante T, en un lugar determinado. Y Y en T, la población de depredadores. Entonces dice, si no hubiera depredadores, las presas crecen exponencialmente. Vamos a suponer que crecen exponencialmente. O sea, quiere decir que las presas se comportarían de esta forma. Con alfa positivo, porque quiere decir que no hay nada que las haga extinguirse porque tienen alimentos
todo lo que quieran. Una cosa que uno puede suponer es que no es solo así, sino que hay un término que se llama un término logístico, que quiere decir que aquí multiplico por 1 menos x en t sobre c. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto quiere decir, si alfa es positivo, y esto quiere decir que si x en t es menor que c, 1 menos x en t es positivo. Como x siempre es positivo, si alfa es positivo, todo esto es positivo. Por lo tanto, mientras x sea menor que c, entonces la derivada, esta es la derivada de x, la derivada va a ser positiva y por lo tanto la población va a crecer. Pero cuando x sea mayor que c, es un umbral de individuos en la población, cuando sea mayor, entonces x sobre c es mayor que 1, 1 menos x sobre c es menor que 0, multiplicado por todo esto es menor que 0 y la derivada es menor que 0. Quiere decir, cuando la población sobrepasa el umbral c, tiende a decrecer. O sea que c es como un equilibrio para la población, es a lo que tiende la población. ¿Está bien? Entonces, ese es un estado, de hecho es una solución de este sistema, porque si usted pone x igual a c constante, la derivada da 0, y aquí x igual a c, entonces x sobre c es 1 menos 1, 0, 0 igual a 0, o sea, c es una solución y es una solución de equilibrio para el sistema, y es una solución de equilibrio estable. Además, se puede ver, esto lo vimos cuando estudiamos las curvas de las líneas de fase, vimos que es una solución de equilibrio para el sistema. Y eso quiere decir que el sistema tiende a estar, la población tiende a estar en C. Si de pronto viene algo, pasa y arrasa con la mitad de la población, va a empezar a crecer y se va a C. Si de pronto le meten a la población una cantidad de individuos que sobrepasa al C, la población va a tender a C, porque no hay recursos suficientes para mantener más que C. ¿Está claro? Pero si suponemos que los recursos son ilimitados, entonces el C es infinito, x sobre c es 0 y 1 menos x sobre c es 1 y queda esta. Y ese es el modelo más simple para cuando supone que los recursos son ilimitados. La población empieza a crecer exponencialmente. ¿Está bien? Y entonces, pero si los depredadores no tienen presas que comer, se van de viaje y por eso se supone que su comportamiento es este, con beta, con un coeficiente negativo. Vamos a suponer que alfa y beta son positivos, o sea, menos beta es negativo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad con que ellos crecen en ausencia de presas disminuye proporcionalmente al tamaño de la población. Y van a desaparecer. O sea, porque la solución de esta ecuación es una constante por exponencial de menos beta a t, que tiende a 0 rapidísimo. ¿Está bien? Pero ahora, si hay encuentros entre presas y depredadores, entonces vamos a suponer que los encuentros significan un incremento o un decremento de la población proporcional al producto de las dos poblaciones. Eso es una suposición que se hace. Eso es la ley de acción de masas, se llama eso. Entonces, en el caso en que hay un encuentro entre lobos y liebres, o si estos son lobos y estos son liebres, porque así es el ejemplito, pusieron Locke y Volterra. Entonces, si hay un encuentro entre lobos y liebres, aparece aquí un gamma por xt y en t. Quiere decir que va a desaparecer, o sea, va a disminuir la velocidad de crecimiento en una cantidad que es proporcional a la cantidad de encuentros que tienen entre ellos. O sea, cuando en un instante t se juntaron presas y depredadores, varias presas, además aquí el tiempo no es un instante, esos tiempos son promediados en meses o en años. Entonces quiere decir, al cabo del año, la población de depredadores, de presas, disminuyó y porque la velocidad de crecimiento fue atenuada por los encuentros con los depredadores. Mientras que aquí sería un término delta por xt y en t, que quiere decir que cuando hay encuentros, la población de depredadores va a subir. Pero este es un modelo ya no lineal. Ya es un modelo no lineal porque tiene productos aquí, x por y. Y uno de los problemas importantes que se estudia aquí es qué valores tienen que tener alfa, gamma, beta y delta para que en el espacio de fase que tiene que estar
aquí metido en el primer cuadrante para que tenga sentido, porque si esto es XT y esto es Y en T, las poblaciones tienen que ser positivas, no tiene sentido que sean poblaciones negativas de conejitos o de lobos. Y entonces, para que hayan soluciones periódicas, que eso quiere decir que en un instante de tiempo esta es la población de presas y esta la de depredadores, y entonces empieza esto a aumentar, 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 esta también aumenta, 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 llega un momento en que esta llega aquí, y cuando ya en el momento en que la población de presas empieza a disminuir, que es a partir de aquí, fíjense, ya a partir de acá la población de presas disminuye, ¿está claro? En ese momento todavía está creciendo la población de depredadores, porque la población de depredadores es esta altura, ¿bien? Pero llega un momento en que ya la población de presas disminuyó tanto, fíjense, llegó hasta aquí, disminuyó aquí, que a partir de ese momento sigue disminuyendo la población de presas, ¿está claro? Sigue disminuyendo, pero a partir de ahí ya los depredadores no tienen casi que comer y entonces empieza a disminuir la población de depredadores. Hasta que llega un momento en que la población de depredadores disminuyó tanto, llegó hasta aquí, y en ese momento hay tan poquitos depredadores que las presas dicen, esta es la mía, y empiezan a procrearse, y empiezan a crecer otra vez. ¿Ah? Y entonces, esos ciclos es lo que se llama en ecología los ciclos ecológicos sustentables. Se dice que un sistema ecológico es sustentable si hay un ciclo en el sistema. O sea, no es que siempre se mantenga, hay muchas presas y muchos depredadores. No, se están comiendo uno a los otros. Entonces, tiene que haber ciclos. Entonces, los ciclos biológicos, eso es lo que tiene que ver con el concepto de sustentabilidad en los problemas ecológicos. Entonces, cuando se rompe un ciclo de estos, ahí hay un problema. Por ejemplo, si ahora usted viene una época de cacería, a usted le tiene que decir, en esta época de aquí hay veda, en una cierta época hay veda. No se puede cazar aquí, porque en esta época es cuando todo está bien, está creciendo la población de presas y está creciendo la de depredadores. Si en ese momento usted dice, voy a cazar conejitos o voy a cazar lobos, si usted caza lobos, entonces ya no está aquí la población de liebres y lobos, de conejos y lobos. Por ejemplo, si usted caza lobos, entonces usted deja el sistema en esta condición inicial, porque disminuyó la cantidad de lobos. Si caza conejos, deja el sistema en una condición inicial por acá, porque está disminuyendo la cantidad de conejos. ¿Está claro? Y entonces, si usted está disminuyendo la cantidad de lobos, quiere decir que bajó por aquí, o si está disminuyendo la cantidad de conejos, quiere decir que se metió por acá. ¿Está claro? Porque estos son los conejos. Debían estar aquí, pero están aquí porque usted mató conejos. Y los lobos debían estar aquí, pero están aquí porque mató lobos. Y entonces los saca del ciclo ecológico. Y si los saca del ciclo, usted no sabe qué va a pasar con esta solución. A lo mejor esta solución es así, ya no va a ser un ciclo, porque estos ciclos son únicos. Y lo que va a hacer es que a lo mejor hace así, viene a cero y desaparece toda la población. Porque usted mató unos cuantos lobitos o unos cuantos conejitos. Por eso existen las vedas. Hay que calcular eso bien cómo es. Bien. Entonces, eso es muy interesante, pero no es el tema que vamos a ver. Por eso digo, hay millones de cosas aquí. Entonces, bien. Entonces, hay otro tipo de modelos también importantes en interacción entre especies, que son los modelos cooperativos y competitivos. Y hay modelos muy sencillitos de esto. Por ejemplo, dice, supongamos que en un lugar hay dos empresas y las ganancias de una empresa son X en T, en el instante de tiempo T, y la ganancia de la otra empresa es Y en T. Supongamos que ambas empresas son independientemente rentables. O sea, que de alguna manera la velocidad de crecimiento del capital es proporcional a la cantidad de capital. Ellas por separado, ¿está bien? Si alfa es muy pequeñito, quiere decir que es poco rentable. Si alfa es grande, es muy rentable. ¿Está claro?
Pero vamos a suponer eso, porque no tiene sentido una empresa en que alfa sea negativo, porque entonces usted va a estar perdiendo constantemente. ¿Para qué va a abrir la empresa esa? Algo tiene que ser rentable, ¿está claro? Pero ahora imagínense que las dos empresas empiezan a trabajar, son sobre un mismo giro y empiezan a trabajar cercanas una a la otra. Lo que pasa aquí en Puebla y lo que pasa en muchos lugares en el mundo, que es contrario completamente a la intuición que uno podría tener de lo que son las zonas de negocio. Por ejemplo, si yo quisiera abrir un negocio de zapaterías, lo primero que yo pensaría, no se me ocurriría abrir ahí en el centro, porque está lleno de zapaterías eso. Si se me ocurriera abrir un negocio de venta de partes de autos, no se me ocurriría ponerlo a 46, que hay 18 millones de negocios de venta de autos. Pero resulta que no, que ahí es donde lo ponen. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a ir a uno, miró, va al otro, miró, y después dijo, a lo mejor después caminó 5 cuadras, ya voy a comprar aquí ya, porque para no regresarme. ¿Se da cuenta? Pero la gente supuestamente está comparando precios. Bien, y eso parece ser que es más, hay teorías sobre eso, de por qué se acumulan los negocios ahí. Hay una teoría que es hasta física, que es la teoría de los centros de masa, que hay una fuerza de atracción ahí económica, tal, que hace que todos los negocios vayan a hacer. Eso se me hace una jalada, pero bueno, esas teorías las hay, pero es más un problema de cooperación y competición. Parece que ahí la cooperación es mucho más efectiva que la competición, pero no es exactamente, hay agentes externos que tienen que ver con el comportamiento del público. El europeo no hace eso. El europeo va y compra, ya, y va a un lugar y compra. Y si hay un lugar donde hay 800 tiendas, ahí dice, no, ¿para qué voy a ir? Va a una específica donde sabe que ahí esa es la buena y ya, ¿está claro? Entonces es un problema también que todas esas cosas intervienen en los modelos económicos también. Todos esos aspectos del comportamiento de la sociedad, la gente, todo ese tipo de cosas. Pero imagínense que en este modelo ahora empiezan a trabajar, los dos son sobre el mismo giro, y entonces ahora, si a este le va bien, si cuando a este le va bien, este le va mejor, quiere decir que hay una cooperación de este hacia este. ¿Está claro? Y por lo tanto, eso se puede representar como que aquí aparece un término gamma yente. O sea, cuando el capital de este aumenta, también aumenta el mío, porque aumenta la velocidad de crecimiento de mi capital. O sea, el tipo va a mi tienda y le dice, óigame, deme 1 kilo de azúcar. Ahí está. Y bolillos. Yo no tengo, pero del lado sí tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo me está echando la mano, está cooperando conmigo. Y eso interviene en que si a él le va bien, a este le va bien. Y entonces el gamma es positivo. Si el gamma fuera negativo, quiere decir que cuando a este le va bien, a este le va mal. Y entonces el tipo viene a la tienda y le dice, ¿tiene azúcar? Sí, 1 kilo. ¿Bolillos? No, no tengo. ¿Tendré el del lado? No, ese no tiene nunca nada. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces gamma es negativo, es decir, a este le va bien, a este le va mal. ¿Está claro? Y entonces lo mismo aquí podemos uno poner esto, si el delta es positivo, quiere decir que este coopera con este. Puede ser que sea tan gacho que el gamma es positivo, o sea, este coopera con este, pero el delta es negativo, y entonces eso está feo. Supuestamente lo que debe ocurrir es que o ambos son positivos o ambos son negativos. O sea, o ambos cooperan entre sí o ambos compiten entre sí. Y se estudia esas dinámicas. Claro, eso es un modelo ultra sencillo de lo que pasa. Y sería un modelo válido si las ganancias de las empresas son pequeñas. Por ejemplo, negocios en una cuadra. Si las ganancias son grandes, si ya están compitiendo bancos o cosas de esas, ya estos modelitos no sirven, obviamente. ¿Está claro? Bueno, entonces, eso es lo que les quería decir. Entonces, vamos a empezar ya propiamente con la parte de los modelos, ya con la teoría de los modelos. Entonces, ya vimos que lo que vamos a estudiar son modelos de este tipo, de
x1 de t igual a 1 en t, x1 más a1n en t, xn más f1 y así hasta dxn de t igual a n1, aquí está abajo, ¿no? Más por x1 más el último sería a nn en t por xn más f sub n en t. ¿Bien? Entonces, esos serían el sistema. Ya dijimos cuándo es con coeficiente constante, cuándo es homogéneo, cuándo no es homogéneo. En estos problemas se pone, para obtener una solución única, se da lo que se llama una condición inicial. Una condición inicial significa dar el valor de x1, x2 hasta xn en un instante dado t sub 0. O sea, aquí sería un x1 0 y así hasta un xn 0. O sea, doy los valores en un instante. Fíjense que en el caso del modelo masa resorte con amortiguamiento, en donde el modelo inicial era una ecuación de segundo orden para el desplazamiento, y lo que uno daba como condiciones iniciales era el valor de desplazamiento en un instante y el valor de la derivada de desplazamiento en el mismo instante. Pero eso quiere decir que lo que estoy dando en ese instante es el desplazamiento y la velocidad, que son las variables que aparecen cuando paso del sistema, de la ecuación al sistema. O sea, en el sistema estoy dando el desplazamiento y la velocidad, que son las dos únicas variables, en un instante t sub 0, que es equivalente a dar para la ecuación x y x punto. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que se da. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto, pero en el caso de una ecuación nada más de un sistema en dimensión 2, donde tengo dos variables, vamos a suponer aquí ATX más BTY más CF, y aquí de Y de T igual a C en TX más D en TY más G en T. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Bien? Y vamos a ver cómo podríamos estudiar esto y resolver el sistema X en T0 igual a X sub 0, Y en T0 igual a Y sub 0. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué primera idea se le ocurre a alguno de ustedes? Es importante que se les ocurra algo. Con respecto a cualquier cosa es importante que se les ocurra. O sea, nunca sean simples observadores de lo que estudian. Siempre traten de generar algo aunque no sirva para nada. Porque en algún momento generan algo que sí sirve. Si se acostumbran nada más que a oír y a recibir, nunca van a generar nada. O lo que van a generar va a ser muy esquemático. O sea, realmente van a creer que están generando, pero no están generando, están repitiendo algo que alguien dijo. Entonces, traten de ver. A ver, ¿cuál sería la primera idea así trivial? Bueno, trivial, bastante trivial, que se les ocurriría para resolver esto. ¿Qué harían? A ver. Ajá, las rectas una de la otra. ¿Y qué más? Como si fuera un sistema de... Oh, pero ya tienes ahí dos ecuaciones, ¿para qué la vas a complicar restando? Una ecuación interna de la otra y sustituirla en una ecuación. ¿De qué forma? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, la de dx y dt. ¿Esta? Ponerla en términos de y t y sustituirla en la segunda. A ver, ¿cómo la pones en términos de y t? Pues sería O sea, la primera, si resto para que, por ejemplo, puedo decir, tengo que tener dos ecuaciones, o sea, resto para que en una de las ecuaciones me aparezca la resta x menos y. Pero no todos los voy a poder expresar en términos de x menos y.
va a haber alguna X o alguna Y suelta. Si puedo expresar muchas cosas en términos de X menos Y y de X, entonces me quedo con la ecuación de X menos Y, a eso le llamo Z, y con la de X. Pero de todas maneras voy a agregar un sistema igual, salvo que eso me simplifique mucho el problema, y eso sería solamente en algún caso particular, no en general. En general, si tú restas aquí, este menos este, ¿qué te quedaría? A menos este por X, más B menos este por Y, más F menos E. Bien, y aquí te queda la derivada de X menos Y. Y entonces aquí donde está X restas Y, para que te quede X menos Y. Bien, pero entonces ese Y se le agrega aquí y te quedó el Y solo, y ese no te lo quitas de arriba. Entonces tengo que considerar la ecuación para X menos Y y la ecuación para Y. Y es lo mismo, más complicado que la ecuación original del sistema que tiene. ¿Para qué le hiciste eso? Si restamos F en cada la ecuación de arriba restamos F, y la ecuación de abajo restamos G, no queda. Pero si en la ecuación de arriba restas F y en la ecuación de abajo restas otra cosa y no se lo sumas, estás alterando las ecuaciones. ¿Está bien? A ver, lo que tú dices, ¿qué cosa era? Sustituyes en una y ¿de qué forma? A ver, ¿cuál quieres sustituir? ¿Qué es lo que quieres sustituir de la de arriba en la de abajo? Dime algo. Pues X en T. Bien, vamos a sustituir X en T. Entonces, quiere decir, el X en T es la derivada de X menos todo esto dividido por A. Y ese X lo pongo aquí. Y me apareció entonces, de todas maneras, la Y. Porque esa no te la quitas de arriba. O sea, vas a tener un problema muchísimo más complejo. ¿Sí me explico? Mucho más complejo y no has resuelto nada todavía. Otra idea. Falta una nada más. O sea, esas ideas no sirven, pero tienen lógica. Una lógica, pero tienen lógica. Entonces, hay otra muy lógica que es la que sirve. Bien, no se les va a ocurrir. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es derivar la primera. Y entonces digo, segunda derivada de X. Voy a ponerlo como X segunda. Bien. Fíjense, esto se puede hacer en general para coeficientes. Se puede hacer en general para coeficientes variables, pero lo voy a hacer para que sea más simple, porque si no me voy a complicar la vida un poco. Lo voy a hacer para coeficientes constantes. O sea, lo que tengo es X punto igual a X más BY más F en T, y Y punto igual a CX más BY más G. Si yo derivo la primera, me queda X segunda igual a X punto más BY punto más F punto. ¿Bien? Y aquí tengo B por Y punto. Y entonces voy a hacer esto. Voy a multiplicar esta por B. Me queda aquí B, queda aquí B, queda aquí B. Y B por Y punto es todo eso. Entonces lo voy a sustituir. Entonces me queda a X punto más BCX más B de Y más BG en T más F punto. ¿Está bien? Pero aquí todavía tengo este término que me molesta, B de Y. ¿Bien? Pero voy a utilizar ahora la primera ecuación y en la primera voy a multiplicar por D. Y voy a despejar B de Y. Y al despejar este término, me va a quedar ahora igual a X punto más BCX más B de Y. Pero B de Y es de X punto, lo voy a poner aquí así, menos DAX menos DFT. ¿No? Es este. Más BG en T más F punto en T. ¿Está bien? ¿Está claro?
Y ahora tengo esta ecuación, fíjense, una ecuación en x nada más. ¿Está claro? Voy a agrupar, entonces me queda x segunda igual a x. Perdón, aquí era, a ver, ax más by punto más f en t es ax más bcx más b de y más bg en t, es así, ¿no? Chequen que esté bien todo lo que hice. O sea, en la primera sustituí el by, primero el by punto, aquí me quedó bcx más b de y más bg. ¿Está bien? Más f punto. Y entonces, y ahora, este término, el b de y, que es este de aquí, es dx punto menos dax menos df. ¿Está bien? Más bg más f punto. Bien. Y ahora voy a agrupar. Aquí me quedó ¿dónde tengo otro x punto por aquí? Aquí. A más d por x punto. Bien. Este lo sumo con este. Me queda, vamos a ver el término en x. Me queda más bc menos adx. bc menos adx. Bien. Y ahora me quedan todos los términos independientes. Me queda más bg menos df más f punto. Ya, esa ecuación. Y es una ecuación en x. Fíjense qué casualidad, que aquí este sistema, igual que un sistema general, se puede escribir en la forma miren, si yo le llamo x en t al vector x1 en t hasta xn en t, así, y le llamo f en t mayúscula así, al vector de las fuentes f1 en t hasta fn en t, y le llamo a en t a la matriz esta a11 en t hasta a1n en t, o sea, la matriz que la compongo así, a11, a12 hasta 1n, y aquí sería, y así sigue hasta an1, an2, ann en t. Bien, este sistema se escribe de forma equivalente, este de acá, voy a escribirlo aquí arriba, se escribe de forma equivalente en forma algebraica o en forma matricial como la derivada de el vector x, donde se define como derivada de un vector la derivada de cada una de las componentes, o sea, sería derivada de x1, derivada hasta de xn, es igual a la matriz a en t evaluada en el vector x en t, más el vector f en t. Entonces esa es la expresión algebraica de esto, una expresión matricial. ¿Está claro? Donde en este caso, este sistema lo hubiéramos podido escribir así, si pongo x punto, y punto, o sea, a xy lo tomo como un vector, me quedaría la derivada de xy, sería igual a una matriz A, que sería A, B, C, D, en xy, más f en t, g en t. Este sería el f mayúscula que puse allí, esta es la matriz A que puse allá, también. Lo único que aquí tiene coeficientes constantes. Y este término de aquí es A más D, que es lo que se llama la traza. Si esta matriz le llamo A esta matriz, esto es la traza de A. Y este término de aquí es BC menos AD, que si lo escribo de esta forma, menos AD menos BC, este término es el determinante de A. AD menos BC. ¿Está bien? Y me quedó ese sistemita. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Resolver esta ecuación con condiciones iniciales. Tengo que dar x en t0 y x punto en t0. ¿Quién es x en t0? x0. ¿Y quién es x punto en t0?
No, esto hasta yo me lo sabía, pero esta. Cero. ¿Quién levante la mano que quiera que sea cero? X punto entre cero. Ah, bien, están mal los dos y seguramente todos los demás que están pensando que a lo mejor sí. No, obviamente no es cero. ¿Cómo calculo X punto entre cero? Para eso tengo una ecuación para X punto. Porque X punto en T es igual a AX en T más BY en T más F en T. Entonces, X punto en T0 es igual a AX en T0, que es X0, más BY en T0, que es Y0, más F en T0. Ese es X punto en T0. ¿Está bien? Entonces, a esto le vamos a llamar, ¿cómo quieren llamarle este? Vamos a llamarle V0. Entonces, ese es X punto en T0. Y tengo ya una ecuación de segundo orden con condiciones iniciales, la resuelvo. No me voy a meter a resolverla, pero está claro que esta ecuación se puede resolver. Primero se encuentran dos soluciones linealmente independientes con el polinomio característico de la ecuación homogénea. Con ese se aplica el método de ¿cómo se llama? Cualquiera de los dos, el que corresponda, o el de coeficientes indeterminados o el de variación de parámetros. Se obtiene una solución particular, se suman la solución particular con una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, y los coeficientes de esa combinación lineal se determinan resolviendo un sistema algebraico que depende de las condiciones iniciales. Y ya tengo la solución X. Una vez que tenga la solución X, entonces me voy a la segunda ecuación, que era Y punto en T igual a CX más DY más G en T, y digo, ya tengo X, la pongo aquí. Se la sumo a este y es como si fuera un término independiente y tengo que resolver una ecuación de primer orden. Nada más, la resuelvo con la condición inicial de que Y en T0 es igual a Y0 y obtuve X y Y. Perfecto. Esto se puede todavía mejorar un poquito, este esquema de esta forma. Lo voy a indicar nada más, aunque no lo voy a hacer en detalle. No lo voy a hacer en detalle, ¿bien? Pero lo voy a explicar un poquito. Yo puedo, fíjense, el sistema que tengo es X punto igual a X más BY más F, y Y punto igual a CX más DY más G. Voy a llamarle a CX más DY, le voy a llamar U. U. Entonces, si a esto le llamo U, y ahora lo que voy a hacer es multiplicar la primera ecuación por C, aquí va a ser C, y la segunda por D al cuadrado, no, perdón, voy a hacerlo así, D por todo esto, más D por G. ¿Está bien? ¿Está claro? Y voy a sumar ambas ecuaciones. Voy a sumar ambas ecuaciones. Entonces, si sumo ambas ecuaciones me queda CX punto más DY punto es la derivada de CX más DY, ¿no? Pero CX más DY es U, entonces eso es la derivada de U. ¿Está bien? Es igual a esto más esto, que sería CAX punto más CAX, este punto aquí no va, más CBY más CF, la primera, y le sumo la segunda, que es D por esto, pero esto es lo que le estoy llamando U, es más D por U más D por G. ¿Está bien? Eso fue lo primero que hice. Y ahora, ¿qué tengo aquí? Voy a eliminar este término, CAX, ¿está bien? Voy a eliminar el término ese, CAX, ¿de qué forma? Voy a completar aquí, acuérdense que hice el cambio CX más DY igual a U. Entonces aquí tengo CAX y lo voy a poner como este término, como A por CX más DY. ACX es el. Le sumé DY y se lo tengo que restar. Entonces, menos A de Y.
¿Está claro? ¿Sí o sí? Le sumé de y, se lo resto y multiplicado por a es menos a de y. Pero esto es u, entonces esto es a por u menos a de y. Y sustituyo arriba. Y me va a quedar bien, y me va a quedar entonces que u punto es igual a ¿quién? A u menos a de y más c de y, ¿está bien? Más c f en t más du más en t. Agrupo las u. U punto es igual a más d por u. Les recuerdo que eso fue lo mismo que me quedó en el otro caso cuando hice el otro procedimiento, lo único que con la x me quedó lo que multiplicaba la x era la traza de la matriz, que es a más d. Menos, fíjense, y ahora voy a poner el término en y. El término en y es menos ad más cb. Entonces menos ad menos bc, y, el mismo término que quedaba antes multiplicando y, el determinante. ¿Bien? ¿Y más quién? Más CF más G. No, aquí falta una, ¿qué? Más D. Más DG. Aquí falta, aquí una D, ¿no? DG. Así. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tengo. Y ahora tengo una ecuación en U y en Y. Ah, pero tengo otra más, que era Y punto igual a U, porque esto es U, más G. Si yo derivo la de arriba, me va a quedar U segunda igual a más D U punto menos AD menos BC por Y punto. Pero Y punto es U más G. ¿Está bien? Más CF más DG. ¿Está claro? Claro que aquí queda Y punto y Y punto es U más G. ¿Está bien? Aquí arriba, perdón, quedó CF punto más DG punto, porque derivé todo. Así. ¿Está bien? Y entonces fíjense qué es lo que queda. Queda U segunda igual a más DU, lo mismo que daba antes, menos AD menos BC U, lo mismo que quedaba antes, y menos, y voy a poner esto aquí todo entre paréntesis, más CF punto más DG punto menos, ahora queda AD menos BC por G. O sea, si quieres puedes ponerle más, bueno, sí, AD menos BC por GT. O sea que este sería ahora el término independiente. ¿Está claro? Y me queda una ecuación en esta. Y ahora, ¿quién es U en T0? Ah, pero es que U es CX más DY. Entonces es CX en T0, que es X0, más DY0. CX0 más DY0. ¿Y quién es U punto en T0? ¿Quién es? U punto en T0. ¿Cómo lo calculo eso? ¿Eh? ¿De dónde sacaste eso? ¿De cuál ecuación? ¿De esta? De esta ecuación, aquí mismo lo pueden evaluar, efectivamente. De esa lo pueden evaluar porque ya saben quién es U en T0, saben quién es X en T0 y saben quién es Y en T0. Entonces, esto es, lo pueden ver así si quieren, es CA en X en T0, que es X0, más CB Y0
más CF en T0 más DU, esto le vamos a llamar U sub 0 más DG en T0. Este ya lo tienen, que es esto de arriba. Y todo esto lo tienen y suman todo eso y ya. Si quieren pueden decir, es que el U sub 0 es CX0 más DY0. Y ya tienen todo en términos de X0 y Y0 y la F y la G en T0. ¿Está claro? Y ya les quedó. Y esa es la condición inicial. Resuelven ese problema, calculan U. ¿Cuál es la diferencia con el procedimiento anterior? Y vamos mejorando. Y eso es muy importante que vean por qué se hacen estas cosas. No es por gusto. Porque es que una vez que tenga U, entonces Y punto es igual a U en T más en T. Y por lo tanto, Y en T es igual a Y en 0 más la integral de T0 a T de U en tau más en tau de tau. Tengo que calcular esa integral. Y esta integral más el Y sub 0, ese es el Y en T. Y en T. ¿Está claro? Si Y punto es esto, Y es una primitiva. Más una constante. ¿Qué constante? El valor que toma Y en T0. Porque esto en T0 vale 0. ¿Está bien? Y ya, ese es. Entonces, no tengo que resolver una ecuación diferencial de primer orden como que tenía que resolver en el caso anterior. ¿Está bien? Entonces, tenemos un nuevo método, mejor que el anterior. Ahora, piensen, ¿cómo generalizo este método a dimensión n? Tengo un caso de 3 partículas que interactúan entre sí, tengo un sistema de 18 ecuaciones para estudiar el problema de 3 cuerpos. ¿Bien? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo a hacer transformaciones? Suponiendo que sean lineales. ¿Cómo empiezo a hacer transformaciones para reducir todo a una ecuación de orden 18 para una de las funciones y después sustituyen la otra y tan? ¿Cómo hago? Es un procedimiento que no es escalable. Este procedimiento no es escalable. Puede servir a lo mejor para un sistema de tercer orden, lo pueden hacer también como ejercicio para que vean que les da una ecuación entonces en lugar de segundo orden, de tercer orden, se resuelve igual, después se resuelve la segunda, después la tercera y ya, ¿está claro? Pero el procedimiento no es escalable. O sea, para una de las funciones le va a dar una ecuación de tercer orden, sustituyen en las otras dos y ya le quedan 2 ecuaciones, un sistema de 2 ecuaciones de primer orden. Y en cada una de ellas se repite este procedimiento, o sea, es iterativo. Y se resuelven entonces las otras 2. ¿Está claro? Porque una vez que obtengan la primera, sustituyen en las otras 2 y ya. ¿Sí se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿O no? ¿Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo? No. Si yo tengo un sistema de 3 ecuaciones, x punto, y punto, z punto, ax más by más cz más f. A1, B1, C1, A2X más B2Y más C2Z más F1 más F2, A3X más B3Y más C3Z más F3 en T. ¿Bien? Se puede hacer algo aquí con todos estos truquitos para llegar a una ecuación de tercer orden para X, para la cual vas a tener 3 condiciones iniciales, x en T0, y en T0, x en T0, x punto en T0 y x segunda en T0. ¿Bien? La resolviste y ahora esa x la sustituyo aquí, se la agrego aquí a la F2, se la agrego aquí a la F3 y lo que me queda es un sistema para y y z de segundo orden. De primer orden, pero con 2 ecuaciones y repito el procedimiento este. Y encuentro y y z. Claro, por eso es iterativo, porque va disminuyendo la dimensión del sistema. Si tú resuelves para el sistema de segundo orden, ya tienes, después que del de 3 lo reduzcas a 2, ya sabes cómo resolver el de 2. ¿Está bien? Ahora, ese sistema no es escalable. Las ideas escalables son ideas que están relacionadas con el álgebra lineal y con el análisis. Bien, las ideas relacionadas con el análisis no las voy a ver porque ya se sale del marco de este curso porque requiere de herramientas de análisis funcional que ustedes no han visto. Si a alguno le interesa, en el otro curso que yo tengo en internet, que es el curso básico de ecuaciones diferenciales, que es de la maestría, que ya no es tan básico, pero es el de la maestría, ahí viene todo eso.
Súper bien explicado. Entonces, vamos a ver ahora qué otras cosas podemos hacer. Utilizando herramientas algebraicas. Bien. Y vamos a considerar directamente el caso de ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes constantes, o sea, x punto igual a x más by más f, y y punto igual a cx más by más g, que sabemos que esto se reduce a este problema xy, o sea, la derivada con respecto a t de esto es igual a una matriz, esta matriz A evaluada, bueno, vamos a ponerla así, A, B, C, D, evaluada en xt y en t, más f en t, g en t, donde esta matriz la vamos a anotar así, A. Bien, y vamos a ver qué situaciones pueden darse. Uno de los objetivos fundamentales del álgebra de matrices, ustedes han visto ya álgebra lineal, un poquito de álgebra de matrices. No han visto lo que hace falta, pero han visto algo. O sea, han visto algo que se llama reducción de matrices, forma de Jordan, ese tipo de cosas, lo han visto. ¿Y lo entienden bien? Se creen que lo entienden bien. Eso es una de las cosas más complejas que hay en la matemática básica, no básica. O sea, porque esta ya no es básica, pero es dentro de lo no básico o lo básico. Y es algo importantísimo y que la gente no le hace mucho caso y que a lo sumo se aprende formulitas de cómo reduzco y y después se lo olvidó al cabo de una semana y ya no sabe lo que es. Si yo le pregunto a ustedes ahora, a ver, ¿qué base hay que utilizar para reducir una matriz cualquiera a su forma de Jordan y qué significa reducir una matriz a la forma de Jordan? Ni me voy a ocupar de preguntárselo porque sé que no me lo va a responder nadie. Si hay alguien que crea que me lo puede responder, dígamelo. Porque si me lo puede responder, ya le apruebo casi el examen ya al final. Y es importante, no lo digo criticándolos, le digo porque no se hace énfasis en cosas que son muy, muy, muy importantes. Y que como no se entienden, empiezan a aparecer cosas que parecen mágicas en la física, en la matemática, en la actuaría, en todos lados empiezan a aparecer cosas mágicas y que se derivan de cosas que son realmente básicas si se entienden bien. ¿Está claro? Entonces, lo importante es que uno de los objetivos fundamentales del álgebra de matrices es estudiar una cosa que se llama reducción de matrices. Reducción de matrices. Y que de alguna manera el resultado final, que es el teorema de Jordan, dice que cualquier matriz, para cualquier matriz hay un cambio de base en el cual la matriz en esa base, porque sí saben lo que es una matriz, cuando yo estoy dando una matriz y no me dicen nada, se supone que está dada con respecto a la base canónica. La base canónica, por ejemplo, una matriz en Rn, una matriz de orden n por n. La base canónica es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, así, hasta 0, 0, 1. Bien, esa es la base canónica. Y esto quiere decir, ¿qué cosa? Que a este vector le llamo E1, a este le llamo E2, a este le llamo E3, así, hasta En. Bien, y lo que yo hago lo que yo tengo es una transformación lineal, no tengo una matriz. Una transformación lineal de Rn en Rn, que yo sé que cumple, que si al evaluarla en un vector, esa transformación lineal en una suma de vectores me da A evaluado en uno más A evaluado en otro, por eso es lineal, ¿está bien? Y las transformaciones lineales se representan por matrices. O sea, la matriz es una herramienta para representar la ecuación lineal, la transformación lineal. Se representan. Entonces, ¿de qué manera? Yo tomo A evaluado en E1. Y A evaluado en E1 tiene que ser un vector en Rn, por lo tanto tiene que tener la forma A11 por E1, más A12 por E2, más A1n por En. ¿Está bien? Y después evalúo A en E2 y es otro vector de Rn, por lo tanto se tiene que escribir como combinación lineal de E1, 2, N. Entonces también es A21 E1 más A22 E2 más A2n N.
¿Bien? Y después digo, y yo quiero ver ahora, yo voy a definir lo que significa A evaluado en un vector, la matriz. Ahora la matriz, que primero, voy a asociarle ahora a esta transformación lineal, este es N2, E2, ANN, N. Y a esa transformación lineal le asocio una matriz, que es esta matriz. A11, A1N, AN1, ANN. Y defino el producto de una matriz por un vector X1 hasta XN. ¿Está bien? ¿Que esto qué quiere decir? Es como si aplicar esto a esto, es como si yo aplicara la transformación lineal A en el vector X1E1 más XNN. ¿Está bien? Y cuando hago esto, por la linealidad, esto es X1 por AN1 más XN por ANN. ¿Bien? Y cada uno de estos tiene esta expresión. Y los agrupo todos, y cuando los agrupo, obtengo la expresión de A evaluado en el vector X1, XN. O sea, en el vector X1E1 más X2E2 más XNN. Ese es el vector. Esto es una representación del vector en la base canónica. Porque si utilizo otra base, el mismo vector va a tener otra expresión. ¿Está claro? Y entonces, lo que demuestro es que si yo defino el producto de una matriz por un vector, como esta fila por esta columna, la segunda por esta, y así voy poniendo todo, si lo defino así, A11 por X1 más A12 por X, si hago eso, lo que obtengo al final es una serie de términos aquí, donde cada uno de ellos es la componente de A evaluado en este vector, en el vector E1, porque fíjense, A de E1 es una combinación de todas estas cosas, pero A de E2 también tiene el término E1. Entonces, si yo quiero expresar todo esto como algo de la forma Y1, E1 más YN, EN, que serían los que aparecerían aquí, Y2, YN, para que eso sea posible, tengo que definir el producto de una matriz como un vector, como este por esto. Eso no es magia. Se hace para eso. Y después se ve que ese producto tiene propiedades importantes, pero es para que se cumpla eso. ¿Está bien? Lo mismo si yo ahora en lugar de usar la base canónica de Rn utilizo otra base, cualquiera, entonces con respecto a esa base, pues hago el mismo razonamiento, ahora no son E1, N, pero ahora el vector X va a tener otra forma. La matriz A va a tener otra forma y el resultado de aplicarle esa matriz A que representa la misma transformación lineal en ese vector X expresado en otras bases, me tiene que dar el mismo vector. Y por eso es que se define el producto de matrices de manera tal que se pueda hablar de lo que se llama la matriz de cambio de base. Y para que entonces todo esto funcione, porque si yo en una base me da una cosa y en otra base me da otra, esto no sirve para nada. Entonces, todas las cosas se hacen para que todo funcione. ¿Está bien? Entonces, pues eso es lo que se hace. Y uno de los problemas fundamentales del álgebra es esto de reducción de matrices, que es, dada una matriz, sea todo lo complicada que sea, ¿cuál es la forma más simple a la que puede reducirse? Y hay varios resultados importantes. ¿Reducirse en qué sentido? Que si la matriz... Yo tengo la matriz A, que es esta A11, A1N, AN1, ANN. Y supongamos que esa matriz es la matriz de una transformación lineal dada en una cierta base. Supongamos que sea la base canónica. 1, 0, 0, 0, 1, 1, ¿está bien? Supongamos que sea esa base. Entonces, ¿cuál es la forma más simple que puede tener esa matriz? Para eso se definen el concepto de valor propio de la matriz, vector propio de la matriz. Se demuestra que los valores propios son las raíces de este polinomio que se llama el polinomio característico, que es el determinante de A menos lambda por la identidad. Para eso se introduce el determinante. Bien, y se encuentra que una matriz tiene siempre n valores propios, bien,
y que los valores propios se pueden repetir, pueden tener multiplicidad mayor que 1, y hay una cosa que se llama multiplicidad algebraica y otra que se llama multiplicidad geométrica de un valor propio, que son cosas diferentes, y a los valores propios les corresponden vectores propios, y a un mismo valor propio le pueden corresponder varios vectores propios linealmente independientes, que esos son el subespacio propio asociado al vector propio, y lo que uno esperaría es que la suma, o sea, que todos los vectores propios correspondientes a cada uno de los valores propios fueran todos linealmente independientes. Y si todos los vectores propios son linealmente independientes, entonces en la base de esos vectores propios, la forma que adquiere la matriz con ese procedimiento que les acabo de decir un momentito es una forma diagonal. Aquí aparecen todos los valores propios, en todos los demás lugares 0. Y esa es una expresión muy simple de la matriz. Pero eso es cuando todos los vectores propios forman una base de Rn, y eso no ocurre siempre. Hay casos en que no ocurre así, y hay que añadirle a los vectores propios otros vectores que se llaman vectores propios generalizados o vectores radicales, que son los que dan lugar a la forma de Jordan. Y la forma de Jordan, que es, y esto ocurre, por ejemplo, si la matriz tiene n valores propios, todos diferentes, o sea, si el polinomio característico tiene n raíces diferentes, no necesariamente reales, entonces esta es la forma que adquiere la matriz en la base de los vectores propios. Y si este es, ¿cómo se llama? Y si la matriz, otro caso muy importante es cuando la matriz es simétrica. Y la matriz es simétrica cuando el término IJ es igual a la JI, o sea, cuando los términos que están aquí equidistantes en la diagonal son iguales. Y dicho sea de paso, en la física, las matrices que describen el comportamiento de sistemas físicos, partículas, etcétera, que se mueven, son simétricas cuando el sistema es conservativo, cuando no hay pérdida de energía. La simetría, que es una propiedad algebraica, corresponde en la física a la no pérdida de energía en el sistema. Cuando los matrices o los operadores que aparecen pierden la simetría o la autoadjunticidad, que es como se llama en el caso de que sean no operadores matriciales, sino operadores diferenciales, se pierde cuando hay pérdida de energía, o sea, cuando hay algún elemento que jala energía en el sistema, o sea, cuando hay fricción interna en el sistema. Entonces, en los sistemas que no hay fricción, las matrices que describen la dinámica de los sistemas o los operadores que describen son simétricos, o autoadjuntos se llaman también. Y entonces, en ese caso, los vectores propios correspondientes a los valores propios, puede ser que un valor propio tenga varios vectores propios, pero si tomo todos los valores propios diferentes y junto todos los vectores propios me dan una base de Rn, y en ese caso también las matrices simétricas se reducen a esto. Donde estos lambda i no tienen que ser todos diferentes, pueden repetirse tantas veces como sea la multiplicidad de su subespacio propio. ¿Está bien? Entonces, pero en general lo que se tiene es el teorema de Jordan, que dice que lo que se puede hacer realmente es, a lo sumo, tener una matriz triangular en una base muy complicada, no me voy a meter ahora porque esto es un curso de álgebra lineal, donde encima de la diagonal aparecen, aquí aparece lambda 1, lambda 2, lambda 3, se puede repetir el lambda 1 varias veces de acuerdo a su multiplicidad, y acá arriba aparecen unos encima de la diagonal o ceros. ¿Cuántas veces aparece 1? ¿Cuántas veces aparece 0? Eso es toda la teoría de la forma de Jordan. ¿Está bien? Y es bastante complicada. Pero eso permite reducir los sistemas asociados mucho. Con esa idea es que se resuelven los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Vamos a ver. Entonces, ¿qué se hace? Aquí nosotros tenemos una matriz, lo voy a ver en segundo orden, porque si lo veo en orden mayor ya empiezan a aparecer todos los rollos que aparecen con la teoría de Jordan y no me quiero meter en eso.
Entonces, lo que hay que ver primero es lo siguiente. Vamos a considerar, y estos resultados que les voy a dar son resultados algebraicos. Algebraicos. Si yo tengo una matriz A de esta forma, ABCD, ¿bien? Se dice que dos matrices son equivalentes, cualesquiera, en dimensión cualquiera. Dos matrices A y B son equivalentes si existe una matriz invertible P tal que B es igual a P a la menos 1 AP, que es lo mismo que decir que P por B sea igual a A por P. O sea, P es un conmutador de A y B en lenguaje físico. ¿Bien? Entonces se dice que son equivalentes, eso ocurre. A la matriz P se le llama una matriz de cambio de base. Matriz de cambio de base. No me vamos a meter en todo el rollo porque si no, esto es una matriz de cambio de base. ¿Está bien? Entonces se dice eso. El resultado que se los voy a tratar de justificar es que en dimensión 2, cualquier matriz A de ese tipo es equivalente a una sola de las tres siguientes, de los tres siguientes tipos de matrices. Lambda 1, lambda 2, 0, 0. Lambda 1, lambda 1, 0 y 1. Y alfa menos beta, beta, alfa. A uno de esos tres nada más. En dimensión n hay 1.000.000 de variantes. O sea, esas son las matrices más simples. Si se fijan, estas son matrices. Esta es una matriz diagonal. Esta es una matriz en forma de Jordan, porque encima de la diagonal tiene un 1. Y esto es una matriz diagonal compleja. Después le voy a explicar qué es eso. O sea, esta matriz, esta es equivalente a esta. Alfa más y beta, 0, 0, alfa más y beta. Matemáticamente es equivalente a esta. Pero como en los problemas que estamos viendo del mundo real hay que trabajar con números reales, que son los que se pueden medir de alguna forma, entonces son los que tienen sentido como magnitudes, entonces por eso tratamos de expresar las matrices en forma real. En forma compleja sería una matriz diagonal, aquí alfa menos IB. ¿Bien? Alfa menos y beta. Y esta es la matriz real equivalente a la matriz A. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver por qué. Por ejemplo, en el primer caso. O sea, ¿cuándo ocurren estos tres casos? Estos tres casos ocurren en las situaciones siguientes. Si yo tengo la matriz A, vamos a decir que lambda, el número lambda, es un valor propio de la matriz. Si existe un vector x, y, no nulo, tal que A evaluado en x, y es lambda por x, y. Aunque la matriz sea con coeficientes reales, los lambda que cumplan eso pueden ser complejos, no tienen que ser reales. ¿Está bien? Pero ¿quiénes son esos lambdas? Fíjense, esto lo que quiere decir es que A evaluado en x, y es igual a lambda por la matriz identidad, que es la matriz 1, 0, 0, 1, porque esta es la matriz que evaluada en cualquier xy da xy en xy. A la matriz de identidad la denotamos por I,
Entonces eso quiere decir que A en XY es lambda por la identidad en XY. Podemos aplicar, restar, pasar restando y saber cómo se restan matrices, restando las entradas iguales, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esto es igual al vector 0,0 y esta matriz A menos lambda por la identidad es la matriz A menos lambda, B, C, D menos lambda. Eso quiere decir que para esta matriz hay vectores no nulos que se convierten en cero, o sea, el ker o el núcleo de la transformación lineal asociada a la matriz no es cero. Y eso ocurre si, solo si, el determinante de esa matriz es cero. ¿Bien? O sea, existe el XY distinto de cero que cumple esto, si, solo si el determinante de A menos lambda por la identidad es cero. Pero el determinante de A menos lambda por la identidad, que es muy fácil, es este por este menos este por este, que es lambda menos A por lambda menos B. Le cambié el orden porque como es este por este, multiplico este por menos 1, este por menos 1 y es lo mismo. Menos BC igual a 0. ¿Está bien? Y eso es un polinomio de segundo grado, es lambda cuadrado menos A más lambda B más AB, no, este es D, AD menos BC. Si se acuerdan, en las ecuaciones que vimos anteriormente aparecían, con todos los cambios que hicimos, aparecía U segunda menos A más B U prima más AD menos BC por U. Siempre aparece eso. Eso no es magia, esto se puede justificar. ¿Por qué? Esto es la traza de la matriz A y este es el determinante de la matriz A. ¿Está bien? Entonces, un polinomio de segundo grado, ¿qué posibilidades hay? Que 1, caso 1, caso 2, caso 3. Tiene dos raíces reales diferentes, lambda 1 y lambda 2. ¿Está bien? Por ejemplo, lambda menos 3 por lambda menos 2. Tiene dos raíces reales diferentes, 2 y 3. Tiene una raíz real de multiplicidad 2, lambda 1. ¿Está claro? Una sola. Por ejemplo, lambda menos 1 al cuadrado. Y 3 tiene dos raíces complejas conjugadas. Alfa más y beta y alfa menos y beta. Por ejemplo, lambda al cuadrado más 1, que las raíces son i menos i. ¿Está bien? Son los tres casos. Obviamente, por la notación que he utilizado, está claro, el primer caso corresponde a que la matriz va a ser equivalente a esta. En el segundo caso la matriz va a ser equivalente a esta y en el tercero va a ser equivalente a esta. Vamos a probar eso, por lo menos un caso. Mañana van a tener clase conmigo también. Va a ser la última. ¿Está bien? Entonces, espero que me despidan así con champaña y todo. Bien, entonces, fíjense, mañana van a tener la última clase conmigo, termino todo esto. La semana próxima tienen prácticas, nada más, el lunes no hay clases, el miércoles tienen práctica, el jueves tienen práctica y entonces ya van después a tener posiblemente una práctica más, 2 prácticas más para aclarar toda una serie de cosas, van a tener tiempo para terminar su trabajo de curso. Y en la primera semana de diciembre, los primer día, segundo día, ya están evaluando todo y ya. Acabó el curso. Les espero que les vaya muy bien, por lo menos a los que están aquí. Bien, entonces, ¿por qué? Miren, vamos a ver el primer caso. En el primer caso, ¿qué ocurre? Yo tengo la matriz ABCD. Y la matriz tiene dos valores propios diferentes. Entonces, a cada uno le corresponde un vector propio. A este le corresponde un vector propio que es 1 y A1,
y a este x2, y2. Y se sabe que cuando una matriz tiene valores propios reales diferentes, los vectores propios son linealmente independientes. Por lo tanto, forman una base del espacio. Y entonces voy a construir la matriz P, aquella que aparece en la definición de equivalencia, como esta matriz, x1, y1, x2, y2. Y voy a multiplicar A por P. A ver qué nos da. Esto es ABCD por x1, y1, x2, y2. Si se dan cuenta, esto es AX1 más BX, más BY1, o sea, voy a ponerlo más para acá. Es AX1 más BY1, después este por este es AX2 más BY2, ¿no? AX2 más BY2, después CX1 más DY1 y CX2 más DY2. Quiero que observen que esto es A evaluado, es la matriz que tiene en la primera columna A evaluado en X1 y Y1 y en la segunda A evaluado en X2 y Y2, porque por definición de la acción de una matriz sobre un vector, esto sería AB en X1 y Y1 sería AX1 más BY1. Míralo aquí. Y después CX1 más DY1. Míralo aquí. Entonces es eso, ¿no? Bien. Pero como en este caso estoy tomando X1, Y1 y X2, Y2 como vectores propios correspondientes a lambda 1 y lambda 2, eso quiere decir que A de X1 y Y1 es igual a ¿quién? A de X1 y Y1 es igual a ¿quién? ¿Les gusta el cero a ustedes? Si me dicen pi, todavía, pues es más bonito, pero cero. AX1 y Y1, si X1 y Y1 es un vector propio de la matriz A correspondiente al valor propio lambda 1, es porque A de X1 y Y1 es igual a lambda 1 por X1 y Y1. ¿Bien? Entonces quiere decir que esto es igual a lambda 1 por X1 y Y1 y el otro es igual a lambda 2 por X2 y Y2. ¿Está bien? Y esto es lambda 1 X1, lambda 1 Y1, lambda 2 X2, lambda 2 Y2. ¿Está bien? Y pueden ver que esto, es muy fácil ver que esto es igual a P, esa matriz, por B, donde esto es P por B, donde P es X1 y Y1, X2 y Y2, y B es la que está allí, lambda 1, lambda 2, 0, 0. Fíjense, multipliquen este por este, les queda lambda 1, X1. Este por este le queda lambda 2, X2. Este por este le queda lambda 1, Y1. Este por este le queda lambda 2, Y2. ¿Bien? ¿Qué probamos? Probamos que A por P es igual a P por B, o sea que B es igual a P a la menos 1 a P, o sea, las dos matrices son equivalentes. ¿Bien? Entonces voy a terminar con esto, rápido, para que tengan la idea completa, es 2 minutos nada más. Ahora imagínense que ustedes tienen que resolver este sistemita. X punto igual a X más BY más F en T, Y punto igual CX más DY más G en T. ¿Está bien? Y que escrito en forma, ¿cómo se llama? En forma matricial, esto es A. Vamos a escribir el vector X, Y como X mayúscula, así. ¿Está bien? O sea, el X es X, Y. X en T y en T. Entonces, ¿qué es? La derivada de esto es igual a en X más F, donde la F es F en T, G en T, es un vector de funciones. ¿Bien? Y supongamos que estamos en el primer caso, en el caso en que la matriz A tiene dos valores propios reales y diferentes, lambda 1 y lambda 2.
En cuyo caso sé que A es equivalente a esta matriz B igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2. ¿Está bien? Sé eso. O sea que A, P menos 1 es igual a B, donde esta P es la matriz que está formada por los vectores propios correspondientes a lambda 1 y lambda 2, concretamente. ¿Bien? Tengo eso. Entonces, pongo aquí, expreso A, quiere decir que tengo X punto igual a X más F. Ah, pero el A es, ¿qué cosa? Voy a pasar ahora para acá. A es, multiplico por P de este lado, me queda P por B, pero P compuesta con P a la menos 1 es la identidad. Identidad compuesta con cualquier otra matriz es la misma matriz. Entonces, al multiplicar aquí por la matriz P y aquí por P, me queda que A por P es igual a P por B. ¿Bien? Y ahora multiplico a la derecha por la matriz P menos 1. Y me queda que A es igual a P, B, P menos 1. ¿Está claro? Y voy a sustituirlo aquí. Es P, B, P menos 1 en X más F. Y ahora voy a hacer el cambio que la matriz P menos 1 evaluada en el vector X sea un nuevo vector Y en T, que tiene dos nuevas coordenadas, U, V. ¿Está bien? Tengo que calcular P menos 1, la inversa de P. Que ahora les voy a decir cómo calcularla, muy fácil. Bien, entonces tengo eso. Cuando hago eso, si hago este cambio, fíjense qué es lo que voy a hacer. Ahora multiplico la ecuación por la matriz P menos 1 a cada lado. Entonces me queda P menos 1 en X punto es igual a, y ahora P menos 1 con P es la identidad. Me queda B en P menos 1 de X, pero P menos 1 de X es Y. B en Y más P menos 1 en F en T. Cuando calcule la matriz P menos 1, le aplico la matriz esa alfa, beta, gamma, delta al vector F en T en T. Me da un nuevo vector de dos componentes. ¿Está claro? Bien. Tengo eso. Pero ahora resulta que P menos 1, como P es una matriz con coeficientes constantes, P menos 1 evaluado en el vector derivada de X es lo mismo que la derivada de P menos 1 en X. Y eso es igual a B en Y más, este P menos 1 en F va a ser otra nueva función vectorial, vamos a llamarle G en T. ¿Está claro? O sea, si P menos 1 es una matriz, si una matriz yo la multiplico por el vector F en T en T, me queda esto por F en T en T, más lo de abajo por el F en T en T, me queda una combinación lineal de F en T en T en el primera componente y en la segunda componente, y a eso le llamo G en T. Entonces me quedó esto más G en T. Ah, pero P menos 1 en X es Y. ¿A qué llegué? Llegué a la ecuación Y punto igual a B en Y más G en T. ¿Pero quién es G en B? B es una matriz diagonal. Si el vector Y es el vector U, B, cuando yo multiplique la matriz lambda 1, 0, 0, lambda 2 por el vector U, V, ¿qué me da? Lambda 1 por esto es lambda 1 por V. Esto por este es lambda 2 por V. O sea, aquí me da U punto igual a lambda 1 por U más la primera componente de G en T. Le voy a llamar G sub 1 en T. Y aquí V punto igual a ¿quién? A la segunda componente que sería lambda 2V más G2 en T. ¿Quién es U en 0? ¿Y quién es V en 0? Pues muy fácil. Yo si dije que P a la menos 1 en X es el UV, pues evalúo P a la menos 1 en X0 y Y0, que son el X en T0 y el Y en T0,
y eso me da el U en T0 y el U en T0. Ya los tengo. ¿Dónde está? Ya se me perdió. ¿Dónde puse escribir eso? Ah, bueno, aquí. O sea, ya tengo esto, los puedo calcular y ya se dan cuenta cómo, ¿no? Bien. Y ahora, ¿a qué se redujo el problema? A resolver dos ecuacioncitas de primer orden, lineales, sencillísimas. En esta multiplico por la exponencial de menos lambda 1t, integro y ya me da la solución. En la otra igual, y obtengo u en t y v en t. Y una vez que tenga u en t y v en t, bien, como u en t, v en t es igual a p a la menos 1 de x en t, y en t, multiplico por la matriz p a cada lado, y me queda P compuesta con P menos 1 es la identidad, me queda que X en T, Y en T es igual a P en U en T, en T. ¿Está claro? Y ese es un procedimiento general si uno sabe reducir las matrices a su forma canónica, porque al reducir las matrices a la forma canónica lo importante es que los sistemas de ecuaciones se simplifican. Cuando uno sabe cuál es la matriz P, en cualquier caso, ya no piensen en ecuaciones diferenciales, piensen en ecuaciones lineales. Yo tengo un sistema de ecuaciones lineales que es A en x1, xn igual a y1, yn. Tengo que resolver ese sistema. Y la matriz es A11, A12, A1n, A21, es un chorizo. Y supongan que esa matriz, mediante un cambio de base, o sea, existe una matriz P, que hay una metodología para construirla, para que P la menos 1 a P sea igual a una matriz sencilla. Supongan que la matriz A tiene todos sus valores propios reales y diferentes, entonces esta matriz sería lambda 1, lambda n, todo lo demás 0. ¿Bien? Y entonces aquí igual yo digo, ¿qué hago? Digo, voy a hacer el cambio de variables, en este caso, paso el P-1 para acá, fíjense, P-1, esto es esto, el problema que tengo es este de aquí, entonces multiplico aquí por P-1, aquí me queda P-1, multiplico aquí por P, aquí me queda P, me va a quedar la misma. ¿Se dan cuenta? Porque P-1 con P me da la identidad, aquí me queda el mismo Y, y este es B. Esta. Pero cuando esto lo evalúe en X1 hasta XN, lo que me queda, ¿qué cosa es? Esto es lambda 1 X1, o sea, lo que me queda es el sistema lambda 1 por X1 igual a algo, lambda 2 por X2 igual a algo, lambda n por XN igual a tal cosa. Bueno, realmente hay que hacer un cambio, hay que hacer el cambio este, P en X1, XN igual a un nuevo U1, UN. Y entonces me queda lambda 1 por U1, lambda 2 por U2, lambda n por UN igual a un término solo en la derecha. Y el U1 es nada más que dividir por lambda 1, ¿eh? Ya obtuve el U1, U2, UN, y como P en X1, XN es U1 hasta UN, pues si quiero calcular el X1, XN, le aplico la matriz inversa a este y ya tengo la solución. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas herramientas del álgebra lineal son extremadamente útiles, no solo dentro del álgebra, no solo en la solución de sistemas de ecuaciones, sino en las ecuaciones diferenciales también. Gracias. Mañana nos vemos a las 10.